Porque el trabajo de los guionistas merece ser reconocido. Porque el cine, como hoy lo conocemos, no existiría sin la pluma de los escritores. Porque la invasión de guionistas ha comenzado. Y tú ya eres parte de ella. Te damos la bienvenida a la segunda edición del Festival de Guión en Línea. Te esperamos en Filmadores. Hola amigas y amigos de Filmadores, soy Alberto Román y el día de hoy les quiero dar la bienvenida a la segunda edición de Invasión de Guionistas, Festival de Guión en Línea de Filmadores, y a nuestra tercera plática donde vamos a hablar sobre distintos temas de interés para los contadores de historias que hay allá afuera. La idea de estas pláticas es difundir las técnicas y herramientas que los guionistas profesionales tienen para ayudarnos a escribir mejores películas. El día de hoy nos acompaña una invitada de honor con quien vamos a hablar sobre cómo escribir un guión para documental. Ella es la guionista y directora Eva Villaseñor. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy bien, gracias dentro de lo que cabe. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Eva. Antes de empezar, me gustaría si nos puedes contar un poco sobre tu trabajo, el pasado, el actual, los proyectos a futuro, para que la gente que nos está viendo pueda conocerte un poquito mejor. Claro, bueno, yo soy hidrocálida, soy de Aguascalientes, inicié me inicié ya con la fotografía, o sea, y después me fui a los 16 años a Guadalajara a estudiar allá, y justo estudié guión también en el CAP, en una escuela que está ahí en Guadalajara, y también estudié una parte en la UDG, en un diplomado, un seminario que estaba allá. Y después me vine ya al CCC a los 19 y estudié también guión ahí en el CCC y la carrera de realización con especialidad en cinefotografía. Y pues siempre me ha gustado un poco escribir lo que cuento, o sea, en su mayoría lo he escrito. Justo ahorita, el año pasado, como por octubre, grabé un cortito que es de guión de un amigo y pues me encantó trabajar el, pues las ideas de mi amigo y pues en eso ando. ¿Cómo diste el paso de empezar con fotografía a guionismo? Pues fíjate que de hecho fue el puente que me hizo acercarme de la foto fija, porque yo empecé en la foto fija con el cine. Uh-huh. Porque me gustaba mucho contar historias, así como, pues de chavita contaba historias así como con mis primos de terror y cosas de en el rancho. Entonces, no sé, de hecho muchas historias que contaba son mis cortometrajes. Uno de mis cortometrajes es una historia regadera, de unos niños. Una historia que yo conozco desde chiquita y que la hice en guión en el curso el que tomé en Guadalajara y ya lo realicé ya cuando estaba en el CCC. Y pues fue como pues unir esas dos cosas, la onda de tomar fotos, esta necesidad de ponerle un fondo a la forma, de alguna manera. Uh-huh. Ok, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Y pues hoy no estamos transmitiendo en vivo por cuestiones de agenda de Eva, que no puede en el momento transmitir en vivo con las habilidades que tenemos, pero pues déjenos sus comentarios y vamos a estar intentando responderlos en la medida de lo posible. Eva, pues primero que nada, para empezar ya con el tema de cómo se escribe un guión de documental. ¿Existe el guión de documental? ¿Tiene un guión? Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre escribir un guión de ficción y uno para documental? Mira, yo creo que son dos formas diferentes y también depende mucho del proyecto. Siempre digo, voy a hablar a partir de mi experiencia personal. Todos los documentales que yo he hecho no han tenido un guión tal cual como el guión formal de la ficción que también.
pero tiene una cosa parecida, que es como una escaleta. Ok. Una escaleta, bueno, lo que yo he hecho es una escaleta porque tampoco me he enfrentado a un proyecto donde haya recreaciones, donde se puede tener más control como un guionista. Pero sí he construido, pero a partir de lo que ya filmé. He construido como, muy importante, yo creo que el documentalista tenga esta parte de guionista, que sepa los arcos dramáticos, el paradigma del personaje, porque se encuentra justamente todo el tiempo, uno va con una idea. Es que esa es la gran diferencia justo entre la ficción y el documental, es que los documentalistas juegan con el azar y la ficción no. Entonces, en la ficción el guionista tiene que estar, pues aceptar que ahora sí que los planes que uno va a poner en una hoja no se van a ejecutar tal cual, y esa frustración que a veces suele estar en la ficción cuando no se realiza o ejecuta el guión tal cual, en el documental pues es así una variable siempre, o sea que siempre va a haber la manera de estar improvisando en el momento, pero con una improvisación como con un estudio detrás. Yo creo que también el documental se escribe justo en su gran mayoría en la edición. Ok. En la ficción tenemos más un mecanismo de juntar A más B más C, se lo podemos entregar todo el material con sus notas del continuista y todo a un editor y él lo va a armar. A lo mejor puede haber unas variantes, también depende de qué tan flexible esté la historia, pero en el documental sí se puede tener una idea de cómo inicia y cómo tal vez termina, pero ahora sí que casi nunca se realiza porque la realidad siempre te está como aportando otra cosa, y creo justo ese es tal vez la mentalidad también del documentalista, guionista, es decidir el camino en el momento. ¿Qué pregunta va a ir para ir construyendo hacia ese lado y en consecuencia pensar que se va a armar al final, qué va a servir? Pero sí, justo es el azar lo diferencia a la ficción del documental. ¿Crees que con esta idea de que el guionista de documental está más tiempo, o digamos está durante todo el proceso y más en la edición, haga más relevante el papel de guionista en un documental que en una ficción? Pues no, y sí, es que te digo, depende del proyecto, Uh-huh. pero no, yo digo que las dos tienen relevancia. Es que tendré que hablar de un proyecto en específico, porque también de repente es el porcentaje de la cantidad de... Mira, yo conozco pocos guionistas involucrados en documental, pero me parece que el editor de documental, los que son editores de documental son guionistas. De alguna u otra manera tienen esa estructura, porque justo he conocido guionistas, editores de documental que llegan con el material con el editor y lo arman, y ellos mismos, el editor le dice, ve y búscame tal y tal y tal y tal cosa, porque si no, no pega, ¿sabes? Entonces, esa es una forma, como que se retroalimenta desde la parte final a la otra parte, pero digo que son métodos como muy, pues, dependiendo qué proyecto, ¿sabes? Porque de repente puede ser un documental de puras recreaciones, y ahí, pues, bueno, pues... Y también creo que una cosa fundamental que sí también es una como conciencia que tiene que tener tanto el guionista de documental como el editor de documental, que también yo lo considero como un guionista, y el director obviamente, es la ética de cómo se va a mostrar el personaje, porque, por ejemplo, estamos hablando de un personaje vivo que está actual y que lo vamos a hacer un documental de él, pues tenemos que también pues imaginarnos qué es lo que se va a representar de él, qué son las partes que vamos a hacer que ese personaje tenga pues toda esta gama, pero sin tampoco perjudicando, ¿sabes? Porque hay una responsabilidad cuando no es un personaje de ficción, ¿sabes? Que un personaje de ficción pues es otra forma del abordaje, se puede mostrar de cierta manera, también hay una ética, pero de otra manera, ¿sabes? Acá hay
acá hay tanto en el momento en el que se está grabando, que es en consecuencia también a lo que ya se decide, porque uno puede ir a grabar todo, uno puede ir a grabar todo, pero ya en la sala de edición uno decide qué va y qué no va, ¿sabes? Entonces, también ahí yo creo que hay una posición también de guionista, que yo creo que también puede apoyar mucho un guionista en la parte de acompañar al director a sus trabajos de campo a investigar, porque él le puede dar las herramientas como para decirle, mira, yo creo que puedes conducirlo por aquí o conducirlo por allá, o sea, puede ser un trabajo como de creación, pero en los momentos, ¿sabes? Okay. Y puede estar más junto, yo creo que mucho más junto. Digo, también hay directores de ficción que se llevan a su guionista al set y están viendo y trabajando todo el tiempo, pero no es lo común, ¿sabes? Y creo que en documental sí se puede prestar más a eso, cuando tienes muchas dudas pues de que a lo mejor en un solo ambiente de una casa, poder contar toda la dimensión de este personaje, a lo mejor el guionista pues puede elaborar más situaciones, a lo mejor le dice, mira, a ver, que son como más como mecanismos, ¿no? De, a ver, ponlo a ordenar toda su biblioteca y lo grabamos en eso. Y en eso él se queda viendo un libro, entonces el guionista tal vez pueda estar ahí y decirle acércate o hazle una pregunta de ese libro, ¿sabes? Podría ser así, funcionar un poco como esta idea, pero te digo que son, siempre depende del proyecto, siempre depende como de muchas cosas. Yo no he trabajado no te puedo decir así como con un guionista, pero yo me he enfrentado a eso justo, como guionista, documentalista, que, por ejemplo, la secuencia de M, que al final hay un laberinto, pues la película, si yo lo dejaba sin el laberinto, y que se sentía como que mi hermano estaba muerto, aunque no está muerto. Pero yo, con la forma en la que estaba construyendo, pues parecía que mi personaje estaba muerto y ya se iba a morir. Y daba esa sensación y pues no podía yo dibujar a mi personaje así, ¿no? Entonces me imaginé que entraba un laberinto y que en ese mismo laberinto él mismo podía dibujar su propio trazo y podría encontrar la entrada y la salida. Y eso es una recreación, evidentemente, y es una secuencia guionizada, porque yo la guionicé, digo que como más como una forma de escaleta, porque pues no se le iba porque a veces el guión sirve claro, para comentarle a los que te están acompañando cómo realizarlo, entonces a veces tú te ahorras esa parte, y justo esa parte está ahí guionizada, pero en su mayoría pues toda la película no tiene un guión. Ok. ¿Crees que esta parte de que haga que, o sea, que el guionista esté, pues digamos que no entregue como el trabajo escrito antes de empezar y tal, haya provocado esta confusión de que muchas personas crean que no existe un guión para documental? Pues muy seguramente. Lo que pasa es que, mira, sobre todo esto existe por la forma en la que uno busca tal vez el método de pagarse la película, ¿sabes? Cuando se enfrenta a estas personas a las que les va a pedir dinero, pues te dicen, oye, pero aquí qué traes, ¿no? Entonces, es un poco también complicado de cómo, pero si no lo haces bajo ningún, no tendría que existir esa, pero sí, creo que parte de justo de que a veces no está en sí, sino te presentan un argumento, que yo creo que es lo más, y la nota de director, yo creo que es lo más fuerte cuando haces un documental y necesitas pedir apoyo, es presentar el argumento, porque es irreal lo que muestras a menos de que sea toda la película en recreación o de archivo, que ya conozcas el material, pero en realidad siempre te enfrentas a algo nuevo, entonces podría ser muy válido que quien diga, bueno, pero estoy al respaldo de un guionista, ¿sabes? O sea, esto no se va a caer porque hay alguien que me va a ayudar a armar este arco dramático y no, ¿sabes? O sea, o me va a ayudar a cierto punto que yo quiero llegar a ese punto, ¿sabes? Entonces, sí puede ser una guía. Y sí, yo creo que sí, más bien sí, justo se ha malinterpretado la forma en la que, cómo convive el guionista dentro del documental. Ok, ¿nos puedes contar lo más detallado que sea posible cómo es tu proceso para escribir el documental? O sea, desde el primer punto hago una escaleta o, no sé, mi sinopsis, tal. Yo empiezo con una pregunta. Bueno, así empecé con Memoria Oculta. Hay varios,
mecanismos para extraer información de la realidad. Por ejemplo, la entrevista que estamos teniendo ahorita, los seguimientos, las secuencias acuadas, o sea, cómo los abordan, ¿no? Desde qué parte, desde una supuesta objetividad o una subjetividad ya consciente de lo que vas, y yo empiezo con una pregunta porque justo cuando me mandaron a la escuela a hacer una entrevista, la primera era hacer era una pregunta que te interesara, que no conocieras la respuesta. De hecho, nos dijeron que si íbamos a preguntar cosas mediocres que ni trajéramos nada, o sea, que no fuéramos a preguntar cosas, que fuera algo que de verdad, y yo ya habían pasado 7 años del brote psicótico que había tenido y había habido un velo, porque se había dicho en la escuela que no se me comentara para que no se me, pues para que yo no me alterara o no, que había sido una recomendación de un psiquiatra que ni me conocía. Entonces, pues bueno, ese velo duró 7 años, entonces yo preguntaba y nadie me decía, ¿no? Entonces, había tenido pues mucha angustia justo porque no sabía qué había pasado durante la escuela y hablé con Fernanda y le dije que yo no le había preguntado a ella porque ya le había preguntado a Abraham y me había dicho que no, entonces, y cuando le dije, oye, te puedo grabar, te puedo hacer una entrevista, y era en realidad esa pregunta, que me dijera qué había pasado durante el periodo en el que yo había estado en ese momento en la escuela y que me relatara lo que ella había visto. Y me dijo, sí, claro. Entonces todo ahí fue, o sea, justo las preguntas fueron, pues como iba a lo desconocido, pues de hecho me sentía preparada, pero sí fue bastante fuerte para mí. Y justo esa entrevista y la forma donde está ella sentada, que es en el comedor de la casa donde yo vivía, con ella en la esquina, ella esquinada, con todo y con estas líneas llegándole a ella, después fue la que marcó lo que marcó las siguientes entrevistas. Porque yo analicé, saliendo un poco del personaje que estaba hablando, me salí de esa estructura y empecé a analizar, y bueno, a ver, ella estaba mencionando a la mamá de ella está mencionando al hermano, entonces vámonos, ¿cómo brincamos? ¿A la mamá? No, creo que va primero mejor la entrevista del hermano, ¿no? Entonces me fui con Miguel y hago la entrevista, que también busco otra vez, como que la primera me fue llevando a construir las otras. Entonces yo siento que ayuda mucho al guionista también que tal vez el documentalista tal vez tenga algo, tal vez también, ya. O haya ido, es que te digo que como que la compañía, si yo me hubiera sentido muy cojeando de ese lado del guionismo porque no hubiese estado yo estudiando alguna vez, me hubiera claro, tengo yo muchas amigas guionistas, me hubiera acercado a una de ellas. Okay. O sea, de hecho, las asesorías, no tengo muchas porque a veces me cuesta mucho trabajo mostrar el trabajo pues, como un corto, porque a veces es difícil que lo vean, pero los guionistas, fíjate que son muy buenos para ver los cortes. Digo, si están conscientes de que es un trabajo todo ahí. Ellos crudo. Crudo, son muy conscientes de que te dicen, oye, es que aquí, pues, sobre todo por las sumas de las frases, ¿sí me entiendes? O sea, en una entrevista, pues hay muchos cortes. Y tú decides qué va, con qué va. Ahí te digo que también hay, saber, tampoco no puedes engañar, pero también puedes decidir qué no decir. Es legal, pues, o sea, decir que esto no quiero decirlo, o esto no quiero que se vea, pero sí quiero que se vea esto. Pero también, ¿qué pasa si va acompañado de la frase tal con la otra frase y da como resultado otra cosa que tú no quieres decir? Y justamente los guionistas y los editores tienen esta facultad de leer las frases, decir, a ver, al final, ¿qué dijo? O sea, sí quería decir yo eso, porque luego puede resultarte de lo contrario, ¿no? Una apología de algo que tú no querías decir, queriendo decir otra cosa, porque sumaste, pues ya sé, efecto chupulechop, tal cual, ¿sabes? O sea, tomas una cosa con otra y te sale otra cosa. Y entonces tienes que ser muy ávido con eso. Entonces sí, creo que ir de la mano con un guionista siempre pues, está chingón. Yo sí reconozco mucho el trabajo del guionista dentro del desarrollo también y del final, no tanto en el inicio, que a veces solo se como que nomás extrae y ya, adiós, ¿no? ¿Sabes? Y no participa, y que también hay guionistas que no les gusta participar, que también es muy respetable, pero en el documental se puede prestar mucho a hacer esto en mancuerna y también en edición. Entonces, un poco resumiendo, dirías que tu método es empezar por una pregunta y de ahí todo te va llevando paso a paso a todas
las áreas que quieres abarcar o los personajes que quieres conocer en el documental. Y ya al final lo vuelves ya con todo el material, vuelves bueno, Lo empiezas a arma, tirar lo voy el a- hilo. De hecho, lo armo, yo tengo un método de que yo grabo ese día y edito en la noche, porque como que ya sé, no quiero que se me olvide, porque pues, tú estuviste ahí, sabes lo que ya no quieres. Ok. De hecho, creo que lo único que tienes que saber en un documental es lo que no quieres, porque sí se puede Ok. volver un dogma para ti. Por ejemplo, yo siempre dije, yo mi voz no sale porque no me gusta escucharme, o sea, tal vez me gusta verme, pero no escuchar mi voz, ¿sabes? Como que me Ujú. tengo y memoria oculta, tanto memoria como M, no sale mi voz en ningún momento. Pues mi mano por ahí, pues, y mi sombra tal vez en otra, pero no sale mi voz. Y eso sí lo tenía muy claro. Entonces trabajé a partir de todo eso, de evitar hablar, ¿sabes? Entonces, Ok. mucho dejaba hablar al personaje porque no quería. Y fue un gran ejercicio para mí porque suelo interrumpir mucho. Ujú. Entonces, estoy así como, güey, cállate porque si no vas a salir y luego no vas a poder cortar, porque también eres muy consciente de los cortes, ¿sabes? Te vuelves muy Ujú. consciente de dónde cortar. Y es muy chido, yo creo que es un gran ejercicio grabar y editar en la noche. O sea, o editar inmediatamente después porque sí te da una dimensión hacia dónde quieres ir rápido. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué necesitas? Ok. Entonces ahí va también el guionista, creo que también está muy chido que también esté dentro de esa parte, porque puede él ver justamente, por ejemplo, una entrevista en la que hablan de varios personajes, pues inmediatamente dices, necesito saber de esos personajes. O a menos de que no quieras nunca, o sea, que también digo, la forma y el documental que estés trabajando, pero sí pueden surgir justo de los primeros materiales la forma y hacia dónde ir. Ok. Ahorita hablabas un poco sobre, me pareció bien interesante saber lo que no quieres al momento de hacer un documental. ¿Qué pasa si tú tienes una idea, tienes tu pregunta, y entonces los personajes o las situaciones en las que se está realizando el documental te empiezan a llevar por un terreno donde tú no quieres o tú no pensabas hablar sobre eso? Mm, mira, como tú estás, o sea, no se está viendo live, o sea, no es en vivo el Ujú. documental. Yo tienes que ceder, o sea, tu personaje siempre, justo no es un personaje, no es un actor. Entonces, por ejemplo, mi hermano siempre quería que le grabara cosas que yo sabía que no iban a estar. O sea, hay, de hecho, material, muchas, varios, yo creo tal vez unas 2, 3 horas de cosas que no sabía que ya no iban a ir, pero tienes que ceder a ciertas cosas, ¿no? Entonces, a veces pues te desvías a eso. También puedes renunciar al proyecto, ¿eh? También puedes descubrir a la mitad del proyecto, eso nunca... Y siempre va a estar, sobre todo, te digo que siempre es, antes de todo, del cine, del guión, de toda la vida humana de las personas, siempre va a ser, pues, ante todo, ante el cine, o sea, nunca, si uno tiene que decidir salirse del proyecto porque, por ejemplo, yo tenía mucho miedo que a mi hermano le pasara algo durante el rodaje. Ujú. Y yo dije, si le pasa algo, yo no lo voy a mostrar. Que en una ficción, digo, si le hubiera pasado algo, o sea, pues sería como otro arco en mi película, ¿no? Sería, wow, o sea, ya le pasó otra cosa, pero aquí yo decía, no, no chingues, es mi hermano, no desearía que le subiera, pero sí tenía muy claro que si pasaba algo no lo iba a mostrar, porque no iba tal vez a, pues no decirlo de una manera lucrar, porque no creo que hubiese generado mucho dinero con la película ni lo he generado, pero Ujú. no, pues no invadir esa parte, ¿sabes? Como de una parte que yo no quisiese mostrar, porque al fin y al cabo mi película eh, trata de como de que si hay aunque sea muy mínimo, pues un dejo de esperanza de que puede salir de esa mierda, ¿no? Entonces también tenía muy claro qué quería mostrar. Y mi hermano sí tuvo cambios chidos muy a la última curva del proyecto, entonces sí me animó a seguir y empezó a estar mejor, luego tuvo recaídas, sí, pero sí fue como algo que sí dije, bueno, funcionó. A lo mejor no cambia el mundo el cine, pero los que están dentro del cine, haciendo la película, sí te transforma el cine. Si hay un cambio en tu vida, porque mi vida ya no es después de hacer Memoria Oculta ni M, ni la de mi Ujú. hermano. Fue diferente y lo motivó y tal vez a otros que lo han visto, tal vez, pero sí creo que fue. Sí. Luego me desvío bien, cabrón, perdón. No te preocupes, está bien. Así son las pláticas. ¿Qué pasa? La otra vez escuchaba una frase por ahí
que decía palabras más, palabras menos sobre que a pesar de que estás haciendo un documental, el director tiene una visión y tiene que plantear su visión. Eh, ¿Qué es más importante, plantear tu visión como realizador de un documental eh, o de alguna manera hacerle justicia a las personas a las personas o la situación que estás retratando? Es un equilibrio todo el tiempo, porque sin duda tú estás dando tu punto de vista, o sea, desde el momento en el que decides dónde va la cámara, hasta haber escogido al personaje, las preguntas que le vas a hacer, o sea, ya de entrada ya hay una parte de tuya que está dirigiendo ahí. Pero sí que es muy equilibrado, sobre todo cuando uno se está intercediendo en una conversación, por ejemplo. Uno tiene que ver es actuar también, ¿no? O sea, como parte del... es que tendría que decirte de qué personaje todo, pero yo sí creo que es un equilibrio. Yo creo que por eso justo sirve mucho verse inmediatamente cuando uno se está haciendo el documental, porque ahí puede uno notar, sobre todo las primeras veces que uno se acerca al documental, ¿no? De saber cómo está sonando uno ahí. Porque te digo, yo tuve problemas, yo me escuchaba a veces muy enojada con mi hermano porque estaba grabando y hacía una cosa que yo no quería, y entraba mi hermana, la hermana, ¿sabes? Que la hermana mamona que le está diciendo, cállate, Miguel, no sé qué, y yo me escuchaba y decía, no mames, soy como la sociedad represora que lo odia, ¿sabes? O sea, como que te das cuenta qué personaje está representando. Y fíjate que cuando quitaba mi voz y solo dejaba mi mirada, que era mi cámara, era muy amable la mirada. Lo veía a una altura muy cerca de sus ojos, nunca me iba hacia como a lugares como para verlo chiquito ni nada, siempre estaba buscando como una manera de donde observarlo como por el amor que implícitamente está en el personaje. Entonces uno siempre hay que verse cómo ve al otro, porque habla más de cómo tú ves al otro que de lo que el otro va a decir de ti, ¿sabes? O sea, de repente yo veo personajes que son malditos, que tú sabes que son los hijos de la chingada, pero tú no estás ahí para ser juez, ¿sabes? O sea, también tienes que marcar o sea, hay una película de Herzog que se llama Into the Abyss, que él desde el inicio al que entrevista le dice, bueno, yo no coincido, está en la pena de muerte en la cárcel, dice, yo no coincido contigo, sí le deja muy claro, bueno, ya es la voz de Herzog, dice, yo no coincido contigo, pero tampoco estoy a favor de la pena de muerte. Y a pesar de que hizo una cosa así espantosa, pero bueno, también porque su declaración es un tema muy fuerte, es muy controversial y tiene que dejar claro a qué bando juegas, ¿sabes? En qué cancha estás jugando, ¿no? Porque hay cosas que tienes que decir, yo estoy de este lado. Porque ya, entonces, porque si no, puede ser muy perverso de tu parte, estar acá como pimponeando en temas muy difíciles, y no dar un punto y de repente dejar, o sea, uno tener una responsabilidad de qué estamos haciendo. Pero digo que a veces los guionistas, muy conscientes también y también el escritor que viene de la parte periodística, que también que también lee mucho sobre ética también ayuda mucho eso, porque puede leer esas cosas, esas pequeñas cositas que y pues también, pues sí, ser equilibrado. Yo digo que interceder cuando se tenga que interceder, dejar hablar cuando se tenga que dejar hablar, y esas van a ser justo también las maneras en las que uno está dentro o está dejando que el otro sea. Supongo que por ahí. Acabas de decir una palabra que está bien interesante, que es la ética. ¿Hay alguna herramienta que un documentalista siga para trazar o asegurarse de no traicionar sus límites éticos? Porque cuando estás haciendo una historia, cuando la estás escribiendo, cuando la estás filmando, lo que sea, a veces te dejas envolver por la historia y no hay tanta bronca porque a lo mejor es una ficción, pero en el documental puede que te pierdas. Sí. Yo sí creo, o sea, a mí me sirvió mucho ver mucho cine de creación, o sea, pero también me sirvió mucho, por ejemplo, leí un libro que nos recomendaron que se llama Los cínicos no sirven para este oficio de Kapuscinski, que él habla mucho acerca de cierto límite, o sea, de ciertos niveles, hay niveles de ciertas cosas, ¿no?
Yo creo que leer ese libro, por ejemplo, ver documentales en donde hay temas bastante controversiales, pero están vistos desde una manera humana, y también ver los que no están chidos, ¿eh? O sea, hay documentales que son éticamente controversiales y que siempre está, pues bueno, a ver, vamos a hablar de esto, ¿qué se está viendo aquí? Por ejemplo, mucho de lo que se habla ahora de la pornomiseria, ¿no? Por ejemplo, Luis Ospina, que hablaba que él de alguna manera promueve mucho este concepto. Él habla mucho también acerca de la ética en el documental. Tiene un documental que se llama Agarrando Pueblo, que de hecho es un falso documental, que es justo como la parte en la que el guionista puede recrear documentales también de alguna manera, pero hay una parte en la que sí es ficción, otra es documental, y trata como de unos cineastas súper como pues, cínicos que andan retratando la pobreza en Colombia y ponen a la niñita y se ve cómo están dirigiendo porque se ve detrás de cámaras, como dice, ay, agarra a la niñita llorando y cosas así, ¿no? Y, y él decía que era construir con mentiras una verdad, ¿no? Entonces, pues hay muchos personajes en el cine y en la literatura y filósofos que te ayudan a tener ciertas bases para que no te seas inamovible en una situación. Sobre todo yo digo que a veces, o sea, a veces pues es muy difícil en el momento tomar decisiones y a veces uno se puede sentir mal. Por ejemplo, yo hace mucho fui a grabar a un asilo de ancianos, estaba grabando unas locaciones de un amigo de Israel que estaba haciendo una ficción por ahí y entré a una habitación y estaba una señora anciana, no tanto como todas, tenía como unos 65 años, pero tenía un Alzheimer muy avanzado. Y lloraba muy feo, y lloraba y pedía por su mamá y por su hermano. Horrible, horrible, horrible. Y yo grabé eso. Y yo siempre sentí que eso que había grabado era terrible, me sentí muy mal, pero decía que era algo que me había estremecido tanto y lo usé, pero solo el audio, por ejemplo, está en memoria oculta, está en la parte del final, está eso porque yo me sentí igual tal vez en un momento en la situación en la que estuve en mi documental con esta. Entonces digo, no creo que haya material malo, yo creo que hay un material en el que hay que saber cómo mostrarlo y cómo si realmente le hace. Y bueno, eso es una cosa como más acá, pero también en otros momentos, pues también está la edición. Te digo que en la edición tiene que estar uno muy consciente de qué está diciendo con esas secuencias y si se está contando verdaderamente. Por eso también se tiene que saber a quién se escoge para que lo vean, ¿no? Entonces, Okay. yo creo que sí, tener como bases, bases muy firmes de ciertos principios. Decir eso no lo haría, ¿sabes? O sea, ciertas cosas. Por ejemplo, te digo, la vida humana siempre es ante todo. No, el cine nunca justificaría Porque digo, hay directores de ficción que sabemos que de repente están bien loquillos que han seguido filmando después de que se les morían ahí, se les mataban, ¿sabes? Y eso, pues bueno, creo que no, o sea, ningún eh, medio de expresión debería ir por encima de la vida humana. Entonces, desde ahí, pues, yo creo que sí, ese es un principio que tienen muy claro y cómo puede también perjudicar la vida humana de un personaje al mostrar o al decir, también porque uno tiene que cuidar a su personaje, ¿sabes? No es porque protegerlo de cierta moral, no, sino de ciertas cosas que él no es consciente, pero tú sí, porque tú eres el realizador, ¿no? Entonces, a veces el personaje se puede explayar y decirte un chingo de cosas, y uno hay que ser consciente qué tantas de esas cosas tal vez sí son reales, o qué tantas cosas sí son reales, pero tú estás decidido a mostrarlo, porque si tú eres el conducto también eres, ¿cómo vas a cuestionarlas después? ¿Qué va a seguir después de esas? O sea, hay muchos cuestionamientos que tienes que hacer en el momento de entrar en ese dilema de qué va o qué no va. Okay. Bueno, pues pasando a temas más amables. Siempre me han preguntado sobre los géneros que conocemos. ¿Existen géneros en el documental? O sea, puede ser un documental de comedia, de terror, yo qué sé. Pues, o sea, sí hay gente, sí, obviamente existe la categorización. Bueno, yo los conozco más como géneros, o sea, por ejemplo, el género etnográfico, el género del documental político, pero yo siento que, cuento del documental de naturaleza, por ejemplo, yo creo que
no depende tanto de lo que vas a retratar, sino cómo lo vas a retratar. Y ahí es cuando yo siento que hay dos divisiones. En el espectro, y no están así como que bien definidas. O sea, puede haber mucho de esto y poquito de acá, ¿no? Que es justo la búsqueda de... Porque también hay, como tú dices, esta distorsión en cuanto a que creen que no hay guionista en el documental. También creo que hay una distorsión en cuanto a que hay una cierta objetividad en el hacer el documental. Y no lo creo. Yo creo que... pero a veces, dependiendo del documental, a veces hay gente que tiende a buscar algo sólido para argumentar lo que está contando. Y depende también, te digo, pero todos están en el espectro entre lo objetivo y lo subjetivo. Y yo siento que yo lo dividiría en esas partes. Okay. ¿Qué tanto el realizador está buscando él mismo encontrarse con ellos? ¿O qué tanto los está viendo como una maqueta, pero como más periodística, ¿sabes? O más, no sé, no caer, y no diciendo en lo malo del periodismo, sino en un periodismo que busca la objetividad, porque hay periodismo que es subjetivo totalmente, pero hay uno que busca como esta objetividad que es irreal y que a veces pues no logra traspasar y se queda como en un documental periodístico, no en un documental cinematográfico. Ok. ¿Cuál sería la mayor diferencia entre un documental periodístico y uno cinematográfico? Pues justo eso, que tiene una tendencia hacia la subjetividad más, bueno, y hacia la posición de la cámara también. Okay. O sea, La digamos, la interpretación. utilización del lenguaje. Ajá, justamente, pero también cómo está el realizador involucrado. Generalmente el que busca la objetividad no se involucra, no está dentro, Sí. se siente como un dios que está viéndolo todo, tal vez, como una voz en off, o una cámara que ve todo, como estos documentales de Netflix que todo empiezan con la imagen del dron de la ciudad, de donde se va a retratar, tienen toda esta como forma y que tienen una tendencia, siempre hay todos tenemos una tendencia hacia algo, obviamente, pero de repente se ve la tendencia muy marcada hacia dónde va. Y yo digo que como en esas dos partes están en esos espectros se mueve, que yo los identifico más así. Okay. Porque puede haber documentales políticos que son muy subjetivos y se siente que es una opinión personal, pero es muy verdadera. Muy verdadera y entiendes el problema completo desde ese punto de vista porque es muy humano. Y hay otros en los que los ves como otra realidad de otra persona, de otro mundo que no me llega tanto, ¿sabes? Okay. Y O sea, que digamos, también... el periodístico, perdón por interrumpir, sería algo un poco más informativo, si lo pudiéramos poner de esa manera. Informativo, un poco como didáctico. Okay. Como una búsqueda y también como no interceder nuestros sentimientos como realizador de alguna manera, como quitar todo lo que tenga que ver como con un dejo de vulnerabilidad, que a veces lo único que logra es alejar, no hay empatía. Entonces, que es la diferencia de un documental cinematográfico, que siento que esta empatía constante está, y no estoy diciendo que esté presente ahí abrazando al personaje, pero se siente de alguna manera, porque cómo evita, cómo pone esto acá y cómo pone eso acá, que el otro no, lo evitaría completamente, diría, no, yo soy muy serio, ¿sabes? Es que de repente como que te pierde en esta cosa. Perfecto. Ya para ir concluyendo, ¿nos puedes contar cómo manejas toda la gran cantidad de material que se desprende de la realización de un documental? Sí, pues tienes que ser bien ordenadillo porque justo se graba tanto y a veces dura tantos meses y a veces años y décadas, entonces pues se tiene que tener ese material como bien calificado. A veces los rodajes son muy cansados, pero yo sí, o sea, el material se baja inmediatamente, después de que se filma, se baja, se resguarda. En algunos casos se hacen backups inmediatamente, en otros casos no, en otros casos se tiene ahí el material, pues se cuida muy bien y ese material se califica, se pone un título de dónde va y se clasifica.
y se va clasificando mucho. Yo lo que hago es que sí lo bajo, yo inmediatamente como que ya sé, pero también luego puede ser un error, pero luego lo reviso, pero agarro cosas que yo ya sé que va a funcionar, ¿no? Entonces medio armo una secuencia en mi línea de tiempo, que es lo que haría el guionista, como que puede ir al lugar y ayuda. De hecho, yo recomendaría al guionista que se clave con el Final Cut. O sea, que sería una herramienta que bastante les ayudaría un chingo. Aparte ya saben el Final Draft, digo, no creo que se les complicara tanto conocer el Final Cut, es agarrar pedazos y pegarlos. Y justo estar trabajando y probar eso, probar, ir a hacer una entrevista, así, o sea, en tu casa, yo lo recomendaría como ejercicio a los guionistas, es agarrar hacer una entrevista en tu casa de alguien, editarla y traspasar preguntas y todo para que veas cómo las cosas cambian si las cambias de sentido. Y estarte como entendiendo eso. Y eso ayuda mucho también para que entiendas cuando el realizador te pida cosas. O tú como guionista que te animes a documentar, que también está bien chido. O sea, te sirve como para trabajo para la ficción, que ayuda mucho. ¿Cuál era la...? Ah, sí, digo que arreglar el material diario yo creo que es súper conveniente porque... Y luego, pues tenerlo ahí y al final... Pues yo siento que todo eso nunca, siempre guardar tu material, estarlo pasando a plataformas cada vez que vayan haciéndose más obsoletas, tus discos duros, checar que los materiales sigan estando ahí y ya. ¿Guardas permanentemente todo el material que tienes? Sí. Ok. O sea, aunque no aparezca en el documental final, siempre Sí. tú haces tu respaldo. Sí, sí, o sea, bueno, a lo mejor es algo muy de porque sí me da miedo, o sea, como que siento que es algo, no, sí, todo, y fotografías y todo, porque al fin sirve para lo largo después puede hacer otras cosas. También nos hemos creado la idea de que las cosas, luego el cine como que por la industria se vuelve muy efímero, ¿sabes? Como que nada más tiene un año de proyección y ya vale. O sea, ¿sabes? O sea, como que de repente puedes trabajar con más materiales. Es tan amplio todas estas cosas que uno puede seguir trabajando después otro material. Sobre todo si tienes tu personaje vivo, tu personaje sigue vivo, o sea, bien se podría hacer otra cosa después, y bueno, son tus recuerdos. O sea, todavía si no lo muestras con nadie, pues son tus cosas. Por eso les digo a muchos, cuando he tenido clases, que tengo la fortuna de dar clases, es que le digo que graben a sus mamás y a sus papás y a sus primos y a la gente, a sus amigos, que graben así cómo se mueven, cómo hablan, porque pues son cosas que nunca, pues, o sea, nosotros porque ya nacimos con eso, pero el atrapar la imagen de alguien a mí me sigue sorprendiendo mucho. O sea, siento que es pues mágico tener evidencia que eso pasó, que estuviste ahí, te refuerza tu existencia, supongo. Qué chido, qué buena reflexión y qué buen consejo. Y pasando todavía a la etapa de consejos, ¿qué consejos, qué tips le darías a los guionistas emergentes que quieren empezar a experimentar con el documental? Yo le digo que se arrojen, que investiguen un poquito pues que se hagan, o sea, con el celular, que se hagan de una cámara, y que graben los momentos, que también no se frustren, no es la ficción. O sea, yo sé que a veces, porque yo estuve con guionistas o sea, yo me considero guionista, pero no tan profesional como los que tienen el oficio que lo hacen, porque tengo amigos que te levantan, una amiga que se llama Alejandra, o sea, escribe cabrón, ¿no? Y eso es una cosa, es un talento, es un oficio que tiene el guionista, pero que se sientan, pues que hagan un documental primero, que se animen, aunque no tengas visibilidad, que se animen a hacer una entrevista o a grabar cosas y que vean su material de eso y que no se frustren de que la realidad, o sea, uno va con una idea y está bien padre que uno vaya con muchas ideas porque pues no es ir en vano, no es ir como sin mano, pero sí dejar que la realidad te gobierne ahí en el momento y dejar ser a los personajes y pues tratar de mover esos hilitos que uno está haciendo en el Final Draft, pero jalarlos en la realidad, o sea, en el momento. Y yo sé que es otro perfil el del guionista, a veces
pero sé que podría ser un gran, a lo mejor si no se convierten en documentalistas, pero sí un gran ejercicio para conocer los métodos de cómo el realizador se enfrenta a capturar información. Y cómo a veces, aunque el guionista vaya, el realizador vaya con un guión que quiera llevarlo a cabo, luego la realidad es, o sea, el dios guionista dice, sí, cuéntame tus planes, ¿sabes? Como para destrozarte todo lo que vas, porque yo también iba con un chingo de ideas, o sea, no sabes las ideas que tenía para el documental de Miguel, no, voy a hacer esto, y pues no, todo se sumió en una cosa terrible en la que no podía verlo de otra manera más que de esa manera, ¿sabes? O sea, y pues y si yo me hubiera aferrado, si no hubiera tenido tal vez los consejos de mis maestros, no me hubiera aferrado a querer mostrar una cosa, a lo mejor hubiera salido otra cosa, una cosa que no era lo que yo quería. Entonces también saber que el guionista también es el personaje y que el personaje te va a estar diciendo también qué quiere y tú tienes que detectar esas cosas. Así sea un maldito, así sea una maldita, así sea quien sea, o sea la mejor persona, ¿sabes? O encontrar esa complejidad del ser humano y que eso lo tienen muy desarrollado los guionistas. Entonces, por eso les digo que sería un buen ejercicio y les ayudaría mucho y hasta al igual esto se vuelven documentalistas. Ok. Por último, ¿qué películas y qué libros recomiendas para seguir profundizando en el tema? Ay, mira, yo leí un libro cuando estaba bien morrita que se llama La Cámara Lúcida de Roland Barthes, que es muy bueno, que habla sobre la posición del realizador, del que observa, cómo observa, qué observa y pues sabe, Roland Barthes es filósofo. También John Foncuberta tiene un libro que se llama El beso de Judas, que tiene esta cosa como de la subjetividad de la fotografía. Él habla mucho de una foto de su mamá chiquita, cuando su mamá era chiquita y para él es la mejor foto del mundo, pues porque es su mamá chiquita y él explora esa dimensión de esa foto y dices, claro, es que a veces lo íntimo, tus cosas íntimas, pues son tus cosas más preciadas, ¿no? Y también hay otra como, también se ve, ahí hay como cosas de ética también, porque cuando tú te apropias de tu propia realidad, sabes hasta qué punto podrías llegar con otra persona, ¿sabes? O sea, entonces, a veces conocerte, tus límites, ayuda a que también sepas hasta qué límite vas con otro. Y, ¿qué otro? Ah, pues el de Kapuscinski, el de los cínicos no sirven para este oficio. Ese súper recomendado. Pues también hay otro filósofo actual que está bien chido, que se llama Enrique Dussel, que es la filosofía de la liberación. Él también está bien chido. Él de hecho está dando unas cátedras por YouTube en su canal y hasta ahorita haciendo sobre el arte y hay mucha información, sobre todo ética también, y sobre la relación de la naturaleza con el ser humano y ayuda muchísimo. O sea, como que se adapta a un montón de situaciones que podrías encontrar en el documental y cómo. Entonces también les recomiendo, ahorita que no hay mucho tiempo, pues en el YouTube se pueden aventar. Y esos libros están ya fáciles de conseguir. ¿De conseguirlos? Ok, Eva, ¿dónde podemos ver tu trabajo? Mi trabajo lo pueden ver en YouTube, está libre. Bueno, mis guiones que escribí están en Vimeo. Se llama R y Señora. Esos, y bueno, y hay otros que también escribí, pero son casi como más ejercicios. Están ahí en Vimeo, que es Vimeo Eva Villaseñor, así me buscan. Y en YouTube también Eva Villaseñor, Cinema. Y aparecen mis 2 documentales. Y aparece un cortito, que es el que te digo que trabajé con Gabriel Rodríguez y con Alexis de Anda, en un trabajo que me gustó mucho, que es como pues una carta es como un corto epistolar, y me gustó mucho trabajar con él, y salió eso, digo, también es algo muy chiquito y así, pero eso es lo último que he sacado, y estoy desarrollando un guión, un argumento bueno, y ya grabé una parte, que te digo, justo grabé una parte y esa es la que me fue indicando hacia dónde ir, que es un documental que estoy haciendo en Aguascalientes sobre los suicidios, que hay, estamos ya más de 15 años con una ola de suicidios constantes, y pues estoy tratando de, justo como de entender qué sucede en mi ciudad, ¿por qué? ¿Por qué O sea, pasa? porque yo lo veía normal antes, yo pensaba que era muy normal.
También porque convivo mucho con la muerte allá, hay como muchas cosas como con referencias posadas y está la feria entonces pensaba, y cuando salí, yo me salí muy chiquito, digo que me salí, empecé a darme cuenta que no era tan normal muchas cosas, y siempre estuvo eso. De hecho, en mis documentales pues trato un poco muy por ahí encima, bueno, el suicidio, entonces me interesaría también verlo, pero ya de una manera, con un personaje que me lleve, que no sea yo y que no sea mi hermano, y para poder, pues ya, aventarme algo que no sea de mí. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Eva, por compartir estos minutos con nosotros. Es un tema súper interesante y definitivamente, pues, creo que vale la pena ahondar en él. Muchísimas gracias por compartir. Y pues nada más, a las personas que nos están viendo, no olviden suscribirse, activar la Muchas gracias. campanita, compartir, sigan a Eva, chequen su Ay, díganme en el trabajo. Instagram ahí subo fotos casi diario, hago más fotos fija que todo, entonces pues ahí subo muchas fotos. Y te agradezco mucho, Alberto, porque pues se me hace bien chido que le den chance al documentalista de platicar con los guionistas. De repente como que es el género que no está como bien desligado, pareciera, Ujú. pero no, no. Pues sí, Bueno, la idea es conocer un poco de cómo se hace también esta parte y pues para ayudarnos a ser mejores en nuestros trabajos. Y también pues para revalorizar el trabajo de tanto guionistas como documentalistas, que generalmente lo que tenemos más en común es que siempre somos los más apestados de la fiesta, ya ¿no? sé. Sí, no, ya sé, somos los relegados. Bueno, por eso también los sonidistas pobres, bueno, no, pero sí, no, pero Ajá. no, sí, no, ya sé. Pero bueno, tampoco, también hay que reconocer, también hay que saber a qué aspiramos también, Pues sí. ¿sabes? A veces por algo pasa que no, pero pues también creo que también va como en continuidad con la filosofía lo que se está manejando en el mundo cuando estamos, pero tal vez en algún momento pues las cosas empiecen a cambiar y a tener como cierto valor, ciertos departamentos que han sido pues relegados por toda una maquinaria, ¿sabes? Sí, Entonces, exactamente. pero pues aquí andamos, cualquier cosa. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Bye.